Se viene la segunda vuelta. Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos aquí en vivo. Sí, los candidatos Rodrigo Paz Pereira, Jorge Tuto Quiroga van pisando acelerador a fondo rumbo a los últimos días de una campaña, últimas semanas decisivas, rumbo a una segunda vuelta histórica en nuestro país. Hoy vamos a analizar cómo van avanzando, recordando que hubo una firma de acuerdo ante el Tribunal Supremo Electoral para poder evitar la guerra sucia. Edman Lara no firmó, hoy lo ha confirmado el vocal Tahuichi manifestando que es el único que no ha firmado, pero hay un compromiso que debería cumplirse para la no guerra sucia en esta segunda vuelta rumbo a las elecciones en nuestro país. Bienvenidos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Uy, casi se me corta la voz. ¿Cómo estás? Bien, Miriam, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Nueva jornada cargada de, además, una agenda bastante completa. Esto de la segunda vuelta, que, sí. A ver, esto del acuerdo por la democracia, sí, que no debería haber guerra sucia. ¿Tú crees que se está cumpliendo? Mira, ayer mismo candidatos del PDC han presentado una denuncia, por un lado guerra sucia, por otro lado una supuesta injerencia de un organismo internacional desde Guatemala ante lo sucedido en las elecciones. Por otro lado también hay denuncias por parte de Jorge Tuto Quiroga y de JP Velasco por la guerra sucia. Hay un acuerdo, hoy Tahuichi confirmaba que Edman Lara es el único que no firmó. A ver, justamente Edman Lara está tratando de meter esta idea de que si gana Tuto Quiroga va a ser porque ha hecho fraude. ¿Esto también no es parte de la guerra sucia? Eso ha manifestado, sí. Complicado realmente. ¿Cómo estás, Tufi? Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Luciana. Cada día que pasa parece que esto se va a ir intensificando en cuanto a cruces verbales. Se ha agudizado sobre todo las transmisiones que hacen en sus propias cuentas de redes sociales los candidatos a vicepresidente, me refiero a Edman Lara, el propio JP Velasco, responden, pero tienen su duelo aparte también los candidatos presidenciales, Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. Los desafió Tuto Quiroga a Rodrigo Paz a un debate. Dicen que en Tarija él plantea, inclusive en algún lugar del puente de ahí del río Guadalquivir. Luciana conoce mucho el río Guadalquivir, Luciana, y también por supuesto Miriam. Bueno, ahí está, parte de lo que se están manifestando los candidatos. Sí, claro que sí, el río que atraviesa la ciudad de Tarija. Tufi. Bueno, hablemos también de la lucha contra el narcotráfico y esta evaluación que ha realizado Estados Unidos, ¿cierto? Exacto. Junto con Bolivia han sido eliminados varios otros países como Colombia, Birmania, por ejemplo. Pero bueno, hay quienes dicen también de que si bien se habría valorado el hecho de que se está incautando droga y todo aquello, el tema de la erradicación, la presencia de algunos narcotraficantes, líderes, capos de agrupaciones es lo que estaría haciendo ver mal al país. Por otro lado, desde el gobierno de nuestro país ha habido ya un pronunciamiento, un comunicado oficial manifestando que esta lucha contra el narcotráfico es una lucha evidentemente no unilateral, sino bilateral, coordinación entre países para poder hacer más efectiva esta lucha y este movimiento contra el narcotráfico. Hablaremos del tema también. Exactamente. Bienvenidos como siempre, música aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... A ver, ¿qué temas sobresalen el día de hoy? Atención, hoy Bolivia habla de que, bueno, de defensor al atacante de Arce pasa el señor Cuellar, el diputado Cuellar, y pide que se arraigue al presidente. Hoy Bolivia habla de... Aprenden a denunciante del caso Boat Trading, investigan a dirigente petrolero Ludwig Sánchez. Hoy Bolivia habla de aumentan los incendios forestales y sabe que se están perpetrando 12 en Santa Cruz y 2 en el departamento Beniano. Hoy Bolivia habla de... Le ofrece enviarle un Yango. JP le pide a Lara firmar compromiso de no agresión. Hoy Bolivia habla de... Van a sortear ya muy pronto, este viernes en realidad, las 213,000 nuevos jurados. El Tribunal Supremo Electoral aprueba la papeleta para la segunda vuelta, ya lo ha mostrado. Correcto, y le recordamos a la población, se vale repetir, le estamos hablando de los jurados. Sí. Si le tocó y le vuelve a tocar, ni modo, que cumplir. Ni modo. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en redes sociales como todas las noches para que usted nos ayude con su votación y claro, si gusta con su comentario, nos encantaría leerlo. ¿Está usted de acuerdo con la implementación del sistema de parqueo tarifado de La Paz? Eso le habíamos preguntado anoche, claro.
Si me permite, eso le preguntamos anoche. Le voy a decir cuál es la consulta que le tenemos hoy. ¿Cree que los candidatos están respetando el pacto de no agresión? Y es importante porque de esto vamos a hablar. ¿Esta es la votación actualizada? ¿Sí? Muy bien, 34% dice que sí cree que los candidatos están respetando este pacto de no agresión y un 66% de la población dice que no. Estaremos atentos y hablamos del tema. ¿Cómo van las campañas rumbo a esta segunda vuelta? A continuación. El señor Edman, ¿qué les puedo decir? Lo conmigo es que vaya y firme, que firme lo que tiene que firmar. Respetemos las palabras, respetemos las instituciones. Yo no le tengo miedo a JP Velasco. Sé que tiene un asesor que cobra $2 millones. Al capitán Lara lo asesora el pueblo. El pueblo le dice lo que tiene que decir. Yo voy a llevar la verdad y la voz del pueblo. Del PDC, que lo único que hacen es insultar porque no tienen propuestas. Sin democracia no es parte de la condición de convivencia social. Todo dentro de la democracia, nada fuera de la democracia. Ahí estamos viendo rumbo a este balotaje histórico en nuestro país, fecha confirmada domingo 19 de octubre, las y los bolivianos que residimos en el territorio nacional, pero también quienes están dentro de los recintos electorales a nivel internacional en estos 22 países tendrán la oportunidad de decidir si Jorge Tuto Quiroga o Rodrigo Paz. Si Rodrigo Paz o Jorge Tuto Quiroga serán el próximo presidente de nuestro país por la gestión venidera. Sí, segunda vuelta y lo decíamos histórica. El Tribunal Supremo Electoral ha agendado ya después de 2 meses de la primera vuelta la realización del balotaje en nuestro país. Las campañas van avanzando, sí, evidentemente, con diferentes aspectos. Vamos a conversar de manera inicial con Marcel Rivas. Él nos acompaña como vocero del PDC para consultar. Está en Trinidad. Marcel, buenas noches. Le consultamos cómo va la campaña. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, precisamente estoy en Trinidad y muy contento que hemos tenido en el Distrito 3 de Trinidad, con una adhesión de más de 5 células políticas, de organizaciones campesinas, pero también, por supuesto, de los vecinos del Distrito 3, los comerciantes, por ejemplo, hemos tenido la presencia y además la posesión de una de las células más importantes que tenemos en nuestro municipio de Trinidad, es la del sindicato de 18 de noviembre, que es una célula de transporte. Y bueno, estamos muy contentos porque creemos que nuestra posición de entender que la política boliviana tiene que volver a la reconciliación real, moral, está teniendo muy buenos resultados. Marcel, le tengo una consulta. ¿Por qué el candidato a vicepresidente Edman Lara hasta ahora no ha firmado este acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, no, eso no lo sé. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que la posición del Partido Demócrata Cristiano es muy clara en ese aspecto. Nosotros no vamos a entrar en la guerra sucia ni a responder, ni mucho menos a alimentar la confrontación. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, con una política de brazos abiertos, con una política de reconciliación y de reconstrucción nacional. Y entendemos que todos nuestros candidatos, tanto los que han sido electos en diputados y senadores como, por supuesto, nuestros candidatos a presidente y vicepresidente, van a estar en sintonía con estos principios que son los valores y la esencia misma del proyecto político de la democracia cristiana, que está enmarcada en la reconciliación y no en la confrontación. Estamos también aquí con don Ramiro Cabero, que es del equipo económico de la Alianza Libre, para que le podamos consultar acerca de cómo están ajustando sus estrategias rumbo ya justamente al balotaje y ver qué va a pasar más adelante. Don Ramiro, gracias por estar acá para empezar. ¿Nos puede contar más o menos algunos detalles de lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué han logrado allá? ¿Qué es lo que se espera? Porque tú hablabas acerca de que todo va a ser para que se mejore la situación económica. Así es, gracias Miriam y buenas noches a todos quienes nos ven acá por Bolivisión.
Bueno, como tú sabes, Miriam, nosotros tenemos un plan muy claro que ha sido publicado ya desde mayo, que lo presentamos al Tribunal Supremo Electoral, y uno de los temas que claramente señalábamos ahí era que la prioridad es garantizar el combustible para toda la ciudadanía, porque teníamos una preocupación y la tenemos de que el actual gobierno nos deje sin una gota de gasolina y sin una gota de diésel, y obviamente que también nos deje sin las reservas. Y en los últimos días hemos visto cómo el gobierno ha confesado que está incumpliendo la ley del oro, porque la ley del oro decía que había que mantener 22 toneladas de oro de reserva. ¿Qué significa oro de reserva? Que tiene que ser un oro certificado, pureza superior al 99.5% y adicionalmente que esté disponible. Si no está disponible, no es de reserva. Y lo que han hecho en palabras sencillas es ya empeñar el oro. Poco más sofisticado ha sido una venta futura, es decir, han recibido dinero hoy día y han dicho de acá a un año te vendo el oro, pero como nadie te va a dar dinero para que le des oro de acá a un año, lo que han hecho es empeñar el oro. Entonces el gran riesgo es que cuando uno llegue a gobierno se encuentre con esa situación. Y esto ya lo habíamos mencionado en nuestro plan de gobierno que se publicó incluso a través del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente una de las soluciones de emergencia, si esto llega a pasar, es conseguir créditos de emergencia con un tema de cooperación con los organismos internacionales para garantizar al menos unos 3 meses de combustible. Con eso ya tenemos el tiempo suficiente para todas las demás medidas que luego las podemos ir detallando. Primero, para que ya se resuelva permanentemente el tema del combustible. Segundo, para conseguir los recursos para devolver a los ahorristas los alrededor de 2.000 millones de dólares que los ahorristas depositaron en la banca. La banca le dio al Banco Central los dólares y el Banco Central se los gastó. Entonces, mientras tú no devuelvas este dinero a los ahorristas, tú no pondrías hoy día $1 en el banco, ¿verdad? ¿O lo llevarías? Claramente no, porque si no le devuelven al que puso antes, nadie va a llevar. El momento que se vea que el gobierno ha conseguido dólares y empieza a devolverle a la gente, va a volver la confianza y gente que tiene hoy día el dinero en lo que decía Pavlovich, el National Colchon Bank, lo va a llevar nuevamente al sector financiero, va a empezar a volver la confianza. Y tercero, unificar el tipo de cambio. No podemos tener como hoy día un tipo de cambio oficial y varios paralelos con una gran incertidumbre. Nadie sabe cuándo sube, cuándo baja. Tener como era antes el bolsín, que funcionó muy bien durante 20 años, y con eso ya va a volver la confianza al sector financiero. Los exportadores van a poder traer sus dólares, el que quiera importar va a poder importar y todo va a empezar a volver a la normalidad. Y luego hay una serie de medidas, porque la estabilización es solo el primer paso, pero es un paso fundamental. Y luego hay una serie de medidas que las podemos ir detallando después para atraer inversión y para desarrollar el país. Perfecto. Pero primero hay que dar este paso clave, que es el tema de la estabilización. Justamente hoy día tuvimos en Santa Cruz un evento muy importante sobre cómo lograr impulsar el crédito para la vivienda. Y el punto central era que primero hay que estabilizar el país. Jamás vas a poder dar crédito a vivienda con una inflación como la que está hoy día. Muy bien, Tufi. Sí, buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Marcel. Una pregunta para Marcel a propósito de lo que menciona Ramiro y del viaje que hizo el candidato Tuto Quiroga a Estados Unidos para conseguir compromisos de financiamiento que alcanzarían inicialmente a $1.000 millones de dólares. ¿Qué piensan, Marcel, al respecto? ¿Qué piensan en el PDC? Y le pregunto además, el viaje de Rodrigo Paz a Estados Unidos, ¿cuál es el propósito? ¿También va a establecer contactos con organismos internacionales? Bueno, primero que la propuesta que nos acaba de dar el representante de la Alianza Libre parece un cuento de hadas. Un cuento de hadas porque no va a funcionar. No puede restablecer la credibilidad de un sistema financiero como el nuestro, generando mayor deuda sin antes, previamente, resolver el principal problema de fondo. El principal problema de fondo es el paro, el déficit fiscal, que es escandaloso. Nuestro país exactamente más de lo mismo, es decir, aumentar el crédito, el déficit fiscal a través de más créditos, sin antes equilibrar la economía de nuestro país. No nos están diciendo que
qué significa devolver los combustibles al país, es decir, va a seguir con el mismo modelo de subvención, van a abrir el mercado, por supuesto van a hacer, porque lo que está en su propuesta para empezar es el control de precios, es decir, va a generar mayor inflación. Y si tú manteniendo un modelo de control de precios, manteniendo el despilfarro, manteniendo todo este gasto, vas a generar más deuda, lo único que van a conseguir es una hiperinflación en muy poco tiempo. Es por eso que nuestro proyecto político es absolutamente distinto de lo que ellos plantean. Primero, nosotros vamos a generar la estabilidad macroeconómica y económica en nuestro país, evitando que el despilfarro y el déficit fiscal sigan escalando. Ese es el primer paso. Una vez que has equilibrado las cuentas, que en lenguaje sencillo es, tú no puedes gastar más de lo que tienes. En este momento eso es imposible. No vas a resolver el problema económico que existe en nuestro país profundizando el déficit fiscal, profundizando el gasto irresponsable, el gasto clientelar. Nosotros nos declaramos en contra del gasto clientelar y eso es lo que lo pone libre, y es por eso que su modelo no va a funcionar y es un cuento de hadas simplemente. Lo que está haciendo nuestro candidato, el señor Rodrigo Paz, en Estados Unidos es hacer todas unas visitas a organismos internacionales, pero sobre todo a la inversión privada extranjera. Primero, para mostrar un proyecto político, un modelo económico que está basado en la responsabilidad fiscal, el famoso 50 y 50, tiene que ver que tú no puedes seguir gastando como país más de lo que tienes. Y una vez que se equilibre las cuentas, cuando ya nuestro modelo económico elimine ya de a poco y paulatinamente el déficit fiscal, el gasto irresponsable y las cuentas estén equilibradas, pues la inversión automáticamente va a entender que es un objetivo atractivo para las inversiones privadas en nuestro país. Eso es lo que nosotros buscamos. De esa manera también se va a bajar el riesgo país, porque un riesgo país como el que tenemos, que es escandaloso, en un negocio de una inversión extranjera va a interesarse en nuestro país, pues es imposible conseguir inversión extranjera. Primero equilibrar. Marcel, sí. Permítame, nuestra intención al convocarlos a los dos no es generar un espacio de debate, pero sí evidentemente por la alusión que acaba de hacer Marcel, le cedo la palabra, señor Cavero, para que pueda darnos su postura. Marcel Rivas manifestaba cuento de hadas y que no se puede resolver la situación económica del país con más deudas. A ver, lo primero que hay que explicar es que cuando el Banco Central se endeuda no es déficit fiscal. Claramente ellos no conocen la parte económica porque lo que acaba de decir es una barbaridad económica. Segundo, si tú le debes como Banco Central a la banca que le debe a los ahorristas, tú no estás aumentando la deuda. Estás cambiando una deuda con un organismo internacional y le estás pagando a los ciudadanos bolivianos, que es la prioridad para nosotros. Para ellos quizás hay otra. Y una diferencia de fondo, y creo que todos pueden hoy día entrar al internet y bajarse. Nosotros tenemos un plan claro y concreto. El de ellos, y se lo puede bajar del internet, ojalá que algún día lo presenten, porque el que esté en el internet es básicamente un índice, que incluso los que han hecho por los análisis lo han hecho con inteligencia artificial y solo hay un punteito, no hay un párrafo en la parte de propuesta. Y hay muchas contradicciones justamente por no tener un plan. Le pregunto a Marcel si ellos se van a prestar o no se van a prestar, porque hay lugares donde dicen que sí, en otros que no, en otro que primero sí, en otro que primero no. Entonces no se sabe, el no tener un plan, que sería básico para que los electores lo lean, justamente ocasiona esas contradicciones. En nuestro caso tenemos un plan que lo hemos hecho hace mucho tiempo y que ha estado coordinado y ha trabajado en un montón de gente, y aquí Tufino nos va a dejar mentir, él estuvo en Harvard y claramente el consenso, porque parte del acuerdo que se ha hecho allá es que tú puedes decir que se habló, pero no quién lo dijo. Pero todos los economistas que estuvieron allá, internacionales, de organismos internacionales, coincidieron en que tú, para salir de esta situación que vive Bolivia, tienes que recurrir a los organismos internacionales liderados por el Fondo Monetario. Los otros recién van a entrar si es que logras un acuerdo con el fondo. Tufir, lo han entrevistado ustedes aquí mismo a Ricardo Hausmann, ha dicho exactamente lo mismo. Estuvo recién en la CAINCO Felipe Larraín, dijo exactamente lo mismo. Entonces no es un cuento de hadas, es lo que todos los economistas racionalmente
te dicen qué es lo que debe hacer el gobierno. Así de claro y así de concreto. Bueno, para ustedes hablan de estabilizar la economía. ¿Qué va a pasar con el tema de la subvención? Con la subvención, como está claramente en nuestro programa, porque esa es la gran ventaja. Es un programa claro que si ustedes, me imagino que ustedes lo han leído y lo han bajado, claramente de hecho se va a cortar la subvención, con excepción del transporte público. ¿Y cuándo va a ser eso? Porque la aprobación inmediatamente. ¿De inmediato? Casi inmediato, sobre todo el momento que ya garanticemos la provisión de combustible. Porque si tú sigues manteniendo la subvención a los carburantes, parte del carburante que consigamos se va a ir al exterior. Y no nos parece correcto que un país como Bolivia, todos nosotros estemos subsidiando al Perú, a Chile, a Argentina, a los países vecinos, porque entra esa gasolina, ese diésel a un precio internacional, acá lo vendemos mucho más barato y eso se sale. Entonces es una locura lo que estamos haciendo, que un país pobre esté subsidiando a los vecinos. Tufi. Sí, siguiendo con la línea económica, para plantearle a Marcel Rivas, ¿qué han pensado claramente ya en términos de la subvención a los combustibles? Marcel, ¿qué prevén en el plan económico del binomio Paz-Lara? ¿Prevén la suspensión de la subvención? Si la prevén, ¿cómo sería? O al contrario, si no la contemplan. Bueno, primero, antes de responder la pregunta, el representante Libre ha expresado una imprecisión, pero que no es menor. Primero, el consenso de Harvard, en el cual el Partido Demócrata Cristiano ha estado presente a través de nuestro candidato, el señor Paz Pereira, y algunos otros integrantes de ese consenso que estaban en directa relación con el Partido Demócrata Cristiano, no pusieron como primer elemento los créditos del FMI o cualquier otro organismo internacional. El primer elemento que se quedó en el consenso era reducir el déficit fiscal. Eso fue lo primero que se dijo. Primero se debe reducir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas públicas, y luego recién puedes pensar cuál puede ser el monto necesario para estabilizar la economía en general. Entonces es una imprecisión que no es un dato menor, porque eso tiene una consecuencia. El no comentar el primer elemento del consenso tiene una consecuencia directa, y es generar mayor inflación. No debemos olvidar que la inflación responde siempre, en todo momento y en todo lugar, es un fenómeno monetario. No es culpa del mercado, no es culpa de las caseras de los mercados populares ni de los supermercados. Es un fenómeno monetario ocasionado por la emisión y la introducción de mayor cantidad de billetes, de moneda, en un mercado boliviano que no esté respaldado por la misma producción. Y por lo tanto, generar créditos sin antes estabilizar ese déficit fiscal no solo es irresponsable, sino que puede generar muchos mayores problemas. Sobre el tema específico del combustible, lo que la Alianza Libre no tiene la menor idea, por lo visto, y obviamente no está contemplando, es que existen más de 30.000 emprendimientos en este país, en los cuales, si tú le quitas la subvención a los combustibles, inmediatamente quebrarían. Es decir, que si es gobierno el señor Tuto Quiroga, 30.000 emprendedores van a quedarse sin trabajo. Lo que se tiene que hacer de manera responsable es, primero, abrir el mercado para la importación de combustibles, para que los consumidores grandes, es decir, los productores, la agroindustria, los sindicatos de autotransporte, los sindicatos de transporte pesado, tengan la capacidad y la autorización, si queremos así, o la libertad de poder importar la cantidad de combustibles que quieran y finalmente liberar el precio. Pero la subvención para ciertos sectores, y no se trata solamente del transporte público, estamos hablando de más de 30.000 emprendedores que tienen entre 10 o 15 o 20 trabajadores. Si hacemos la suma, son miles de bolivianos que se quedarían sin trabajo al día siguiente que Tuto Quiroga sería presidente. En el gobierno del Partido Demócrata Cristiano no va a pasar eso, porque nosotros pensamos siempre, primero, en todo momento y en todo lugar, en el bienestar de los bolivianos y de la familia boliviana. Y es por eso que vamos a actuar con responsabilidad.
paulatinamente sí se debe levantar la subvención a los hidrocarburos, pero con un plan real, un plan que sea sostenible, que no deje sin empleo a más de 100.000 personas, que por sobre todas las cosas permita la libertad de importación y la libertad de comercialización de los combustibles para que la agroindustria pueda importar el combustible que necesite, pues al precio que seguramente va a ser el precio internacional, pero al mismo tiempo el gobierno tiene que mantener en menores caudales, por supuesto, en menores cantidades, la subvención para sostener mientras dure un proceso de transición esa cantidad enorme de más de 30.000 emprendedores, y sin contar lo que es el transporte público, que por supuesto también serían beneficiados. Bueno, permítame que quiero poner otro tema en mesa, que es una de las propuestas que ha lanzado el PDC. Yo le voy a dar la palabra justamente con esta consulta para que pueda también responder el señor Cavero. Y tiene que ver con esta propuesta de la legalización de los autos indocumentados que ha planteado el PDC y que ha tenido repercusiones. Le escucho la respuesta, por favor, a la alusión y también mi consulta. Primero, sería muy interesante que entre los del PDC tengan un debate y se pongan de acuerdo, porque en otros programas dicen que van a quitar la subvención al diésel inmediatamente, ahora dice que no. Entonces, como no tienen un plan, y la mejor prueba es que hasta ahora no hay un plan escrito, se contradicen entre ellos, va uno a un lugar, dice una cosa, va al otro, dice otra cosa. Segundo, es obvio que si uno quita la subvención, va a disminuir el déficit fiscal, porque esa es una de las principales causas para el déficit fiscal. Lo otro que hay que contarle a Marcel, parece que no se ha dado cuenta, que hoy día ya el conseguir diésel es un problema, tienen que hacer colas. Ahí está, qué bien que estén mostrando las colas. Muéstrenle a Marcel para que se entere. ¿Qué significa eso para un transportista? Que tienes que estar 2, 3 días haciendo cola. Y esos días que estás perdiendo de trabajar, ¿cómo los recuperas? O tienes que subir la tarifa o tienes que amarrarte el cinturón. Eso está perjudicando al país. ¿Qué pasa con los productores? Están perdiendo producción porque no pueden conseguir. En las mismas entrevistas en televisión sale gente que está comprando diésel a 13, a 14 bolivianos. Entonces, al cortar la subvención y tener disposición para todos, incluida la libertad total de importar combustibles, ese déficit fiscal empieza a disminuir y la gente empieza a tener acceso. Y no te va a afectar la inflación porque ya los precios han subido por el tema de la escasez del diésel. El diésel más caro es el que no hay, la gasolina más cara es la que no hay. Entonces, por eso que nuestra propuesta, que está claramente escrita, y esa es la ventaja de tener un plan, y que todos lo tienen y lo tienen claro, es justamente que con esa levantar la subvención vas a subvencionar esto, vas a eliminar las colas, todo el mundo va a tener acceso y la gente de menores recursos, que es la que usa el transporte público, va a mantener subsidiado el tema del combustible. Muy bien. ¿Sobre los autos indocumentados? Eso. Sobre los autos indocumentados, claramente hemos dicho que cuando se hacen estos temas no se los hace de manera desordenada. Primero, no podemos permitir autos robados en Bolivia. Ahí tenemos que trabajar seriamente con todos los países vecinos, no pelearnos con ellos, sino trabajar con ellos para evitar eso. Bolivia no puede ser un lugar donde vengan autos robados. Segundo, unas reglas fundamentales, porque nosotros se hizo en el año 99-2000 una regularización de vehículos. Los principios básicos cuando tú haces perdonazos tributarios, regularización de esta naturaleza son: 1, el que pagó impuestos nunca puede decir qué burro que fui de haber pagado impuestos porque era mejor que no los pague y me estaría beneficiando. Es decir, que el que va a regularizar tarde su vehículo tiene que pagar más que si lo hubiese hecho a tiempo. Si no hay un desincentivo a pagar impuestos. Nunca puedes castigar al que pagó impuestos y premiar al que no. Tiene que haber un costo mayor. Se lo tiene que hacer ordenadamente, se tiene que dar un plazo claro y después del plazo que se ha dado, decomisar todos los que no se hayan regularizado. Para eso hay que hacer un plan muy bien hecho y recién llevarlo adelante. Y claramente no se puede legalizar autos robados ni autos que tengan orígenes ilegales. Tienen que tener su documentación, claramente no van a tener documentación de Bolivia, pero sí documentación de otros lugares. Se lo ha hecho el 99 y funcionó porque se lo hizo bien. Bien, permítame por favor, porque al señor Rivas le quiero consultar lo siguiente. La Cámara Automotor Boliviana hoy ha rechazado cualquier nacionalización de autos indocumentados. ¿Qué dicen ustedes con relación a esto? Bueno, primero sobre el punto que había dicho el representante de Libre sobre el tema del diésel. En primer lugar,
el motivo del déficit fiscal, el mayor motivo no es la importación de combustibles, es la corrupción. Y eso lo dice un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde indica que el impacto de la corrupción en el déficit fiscal boliviano es más del 6%. El déficit fiscal en promedio en Bolivia ha estado en los últimos 15 años entre el 8, el 9, 10%. Por lo tanto, el mayor impacto en el déficit fiscal es la corrupción. Es precisamente lo que la propuesta de Libre no contempla absolutamente nada en la lucha contra la corrupción, es decir, están muy cómodos con eso. Ahora bien, sobre el tema de los vehículos, para empezar, el proyecto político de la democracia cristiana está muy bien escrito, está planteado en una visión de país que, si bien no está subido al Tribunal Supremo Electoral, pero ha sido socializado a toda la prensa, incluido Bolivisión, a través de sus responsables de prensa. Por lo tanto, está a disposición de persona que lo quiera leer. Y en ese proyecto político, en esa visión de país, especificamos claramente lo que significa levantar las barreras del comercio. No estamos hablando solamente de los vehículos, estamos hablando de levantar toda la estructura actual que tiene aduana, que no es otra cosa más que una barrera comercial. La aduana, como está diseñada, lo único que busca es meter la mano en el bolsillo para que el boliviano no pueda disfrutar de sus ganancias, no pueda disfrutar de sus importaciones de manera libre, porque es una traba para el comercio, es una verdadera traba. Es por eso que nuestro proyecto político, que muy bien lo ha planteado nuestro candidato Rodrigo Paz, por supuesto con un término que no es literal, el de dinamitar la aduana, que está en un sentido figurado, pero es que significa exactamente eso, destruir todo ese modelo de corrupción, todo ese modelo que ha sido implementado por más de 2 o 3 décadas, estamos hablando desde los 70 y quizás mucho más antes, en el cual la aduana lo único que hace es evitar que el comercio en Bolivia fluya libremente. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país, que es un país pobre, que estamos económicamente insignificantes en la región y en el mundo, tengamos que pagar 60% más de dinero de un vehículo importado que en el país de origen donde lo producen, que por supuesto es mucho más rico que nosotros? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Que para importar un camión Scania 2012 por Chile, en Chile tú tienes que pagar apenas $480 para importar ese camión y te sale en dos horas, desde que llega el barco hasta que tú sales de los depósitos de la aduana chilena, pasan 2 horas y pagas $480, incluida la comisión a la empresa, al despachante de aduana. Por algo así en Bolivia tienes que gastar $20,000 o $25,000. No tiene coherencia, no tiene ninguna razón. Y además hay una trampa ahí en el discurso de la guerra sucia que hace Libre. Nunca, jamás, en ningún lugar está de nuestra propuesta nacionalizar autos robados. Eso nunca se lo dijo. Y más aún cuando dentro de nuestro proyecto político, que está escrito y muy bien detallado, la doctrina de seguridad nacional y regional de nuestra propuesta está muy claramente establecida en el control preciso de todos nuestros vecinos y para generar una verdadera seguridad regional, tanto para los bienes que son robados, pero también para la trata y tráfico de personas y el narcotráfico. Eso está escrito y está dentro de nuestro plan de gobierno y dentro de nuestra propuesta, que, como digo, si bien no está en el Tribunal Supremo Electoral, pero es de conocimiento de todos los que quieran leerlo. Por lo tanto, no se trata solamente de los vehículos, se trata de levantar las barreras del comercio para que Bolivia se constituya en un verdadero centro de distribución del comercio, es decir, el centro de la distribución, la cadena de distribución del comercio regional. Y eso lo vamos a poder hacer conjuntamente con la creación del corredor bioceánico del norte, que va a comunicar el puerto de Chancay a través del norte de La Paz, a través del puerto Acosta, y que se va a comunicar a todos los estados amazónicos de Brasil para poder llevar el comercio a través de Bolivia, a través de nuestros comerciantes, desde
Brasil, desde los estados amazónicos de Brasil, pasando por Beni, pasando por el norte de La Paz, hasta llegar al puerto de Chancay y convertirnos verdaderamente en un centro de distribución de las cadenas de suministros regionales. Ese es el proyecto político del Partido Demócrata Cristiano, que está muy bien explicado también por nuestro candidato Rodrigo Paz. Por lo tanto, lo de los vehículos es solamente una parte de este plan. El plan verdadero es eliminar todas las barreras del comercio ejercidas a través de un infame sistema corrupto, un sistema que está destruyendo la posibilidad de generar riqueza en nuestro país, que es el de las aduanas, de la aduana boliviana, perdón. Bien. Permítame, Ramiro, a propósito, para terminar de aclarar, el PDC plantea primero ajuste fiscal, el déficit fiscal, y luego pensar en endeudamiento. El caso de Libre, endeudarse y luego pensar en recortar el déficit fiscal, para tenerlo claro. Y le agrego, ¿qué piensan hacer con el tema de la renta dignidad? Porque ya lo ha manifestado el PDC, que su propuesta es aumentar a por lo menos 500 bolivianos. Bueno, parto por aclarar un tema que sería bueno. Yo no lo conozco, el otro plan. Me acabo de enterar que tienen uno en el internet del TCE, otro escondido no sé dónde, otro que anunciaron que lo van a presentar, nuevamente un debate entre ellos para ponerse de acuerdo. Segundo, sobre el tema corrupción, porque no voy a dejar pasar eso, nosotros sí tenemos propuestas muy concretas que están detalladas en el plan. En el índice que ellos tienen no hay propuestas sobre eso. Yendo a tu pregunta sobre el déficit fiscal, lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es quitar la subvención de los hidrocarburos. Eso ya te da una reducción de 3 puntos en el déficit, de tal manera que ya estás bajando del 10 al 7. Segundo, tenemos que hacer un recorte importante en lo que es bienes y servicios, que antes de que sube el gobierno del MAS eran $1.000 millones, hoy día son $10.000 millones. ¿Cómo se recorta eso? Primero con austeridad, segundo con quitando justamente la corrupción, haciendo todas las licitaciones competitivas, y eso va a bajar el precio, y con austeridad, siendo eficiente. Con eso en el primer año pensamos bajar el déficit fiscal al 5%, y el siguiente año al 3%, y dejarlo en ese nivel sostenible de 3. Y ese nivel es sostenible porque va a ser financiado con recursos externos de organismos internacionales, fundamentalmente para la inversión pública. Entonces, claramente el déficit fiscal tú no lo puedes bajar de un día al otro. Lo del subsidio es inmediato, el corte del gasto se lo va haciendo durante el primer año para bajarlo a 5. Y en paralelo, en los primeros 2 meses ya puedes ir a recurrir al Fondo Monetario, que es lo que tranquilamente se va a demorar un acuerdo con ellos para tener esos recursos. Y respecto al tema del comercio exterior, creo que es fundamental hacerlo de manera inteligente. ¿Qué significa eso? Que nosotros queremos lograr acuerdos de libre comercio con China, con países asiáticos, con la India, ojalá con la Unión Europea también. ¿Y cuál es la ventaja que tiene Bolivia? Que teníamos aranceles, ahora los han subido un poco, pero cuando nosotros nos fuimos dejamos aranceles básicamente 5% bienes de capital, 10% bienes de consumo. En ser algo absolutamente eficiente, y si con eso vamos a los países, logramos bajar el nuestro del 5 al 0, del 10 al 0, y que nos bajen los aranceles, entonces nuestros productos de exportación van a ser mucho más competitivos, y nosotros también en reciprocidad les vamos bajando a los países con los que hacemos acuerdos de libre comercio. Ese ha sido, por ejemplo, el camino que ha seguido Perú, que ha seguido Chile, y que ha sido muy eficiente. Ese es el tema en cuanto al comercio exterior. Muy bien. A ver, les voy a dar a ambos un minuto. Les pido, por favor, que sí respeten este tiempo ya para ir cerrando, para que ustedes hagan libremente su propuesta. Un minuto, por favor, Marcel. Bueno, muchísimas gracias. El proyecto político del Partido Demócrata Cristiano es un proyecto político humanista que piensa por sobre todas las cosas, en primer lugar, el bienestar de los bolivianos, no el bienestar de algunos empresarios, no el bienestar de algunos intereses políticos que con nostalgia todavía quieren mantener una aduana corrupta, que también en el gobierno de Tuto Quiroga el 2002 solamente se intensificó en cuanto a la corrupción. Nuestro proyecto político nunca le va a recargar los errores de gobiernos anteriores, los delitos de gobiernos anteriores al más vulnerable, al pueblo boliviano, porque los errores de los gobiernos los tiene que asumir económicamente el propio gobierno. Tú no puedes cargar
la irresponsabilidad de un déficit fiscal en los bolivianos, no es culpa de los bolivianos que exista déficit fiscal. Los bolivianos no gastaron de más en sus hogares, lo hizo el gobierno, y la propuesta de Tuto Quiroga es cargar toda la culpa del déficit fiscal en los bolivianos. Nosotros nunca vamos a hacer eso, porque dentro de nuestros principios está la doctrina social de la Iglesia, que piensa primero en la solidaridad hacia nuestros compatriotas. Muchas gracias, señor Cabero. Un minuto para su propuesta. Bueno, final. primero decir que ahí está la mejor prueba de quién hace la guerra sucia. En lugar de dar sus propuestas, miente sobre las propuestas de los otros. En nuestro caso tenemos claro un programa que es para salvar la economía de la gente, porque hoy la gente está sufriendo cómo los precios suben en el mercado, cómo el tipo de cambio ha subido, cómo cuesta conseguir diésel, cómo cuesta conseguir gasolina. Esos son los problemas que queremos resolver de la gente, y tenemos un plan muy claro que va justamente en beneficio de la ciudadanía. Es un plan coherente, serio. Pero no solamente es eso, tenemos el líder que ya ha demostrado cuando fue presidente que sabe manejar la economía. En esa época tuvimos una crisis muy fuerte, y de los pocos países que pudieron salir adelante bien fue Bolivia. Tenemos un líder que tiene experiencia, que tiene el conocimiento, que tiene un plan claro, y esa es la solución para Bolivia, y todo el mundo va a votar por quien pueda sacarnos de esa crisis económica, y todos sabemos que el más capacitado, el más preparado, que tiene la experiencia y el carácter para hacer eso es Tuto Quiroga. Señor Cabero, gracias por haber asistido y además responder a estas preguntas. Lo mismo a usted, señor Rivas. Gracias, será hasta una próxima oportunidad. Nosotros continuamos aquí en vivo porque tenemos más análisis, Luciana. Y nuestros invitados han estado muy atentos escuchando la postura que tienen las diferentes representaciones de la Alianza Libre y por otro lado del PDC, temas económicos que ha sido lo más importante, pero cómo se está encarando la campaña. Le quiero dar la bienvenida a Franco Gamboa, nos acompaña, analista político, está esta noche con nosotros en el set de Aquí en Vivo, y también Mateo Velázquez, politólogo, nos acompañan ambos. Muchas gracias. ¿Cómo captar votos? Te escucho, Franco, primero. Bueno, está claro que la polarización permanece y que la guerra sucia no se ha detenido, sobre todo en redes sociales. Es prácticamente imposible dar de baja la reproducción de una serie de videos, declaraciones, etcétera, que están denostando a uno y otro candidato. Entonces, desde este punto de vista, la campaña adquiere una tonalidad más agresiva, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, las propuestas, como ahora hemos escuchado, no se están discutiendo claramente, y hay temas realmente muy álgidos, ¿no? Creo que más allá de las diferencias de los responsables de los equipos económicos, hay una coincidencia, que el Estado o Bolivia se va nuevamente a abrir a la economía de mercado, ¿no? Va a haber un montón de reformas de economía de mercado, y lo que hay que pensar cuidadosamente es hasta dónde el Estado va a retroceder. El déficit fiscal pasa por reducir el tamaño del Estado, lo ha dicho Cabero claramente. El PDC también habla de reducir el déficit fiscal, pero al reducir el tamaño del Estado hay que cuidar de no debilitarlo, porque se trata de proteger también la capacidad de toma de decisiones y la autoridad estatal para imponer un orden político que va a ser muy difícil en un contexto precisamente de movilización social, conflictos, porque la gente va a sufrir en las espaldas los impactos del ajuste económico. Y paralelamente el tema de la seguridad pública. Estamos todo el tiempo con noticias realmente alarmantes sobre cómo ha penetrado el narcotráfico, más allá del informe negativo de los Estados Unidos respecto al país. El narcotráfico, el sicariato y la delincuencia organizada a partir del narcotráfico está haciendo estragos en la estructura del Estado. Y ahí ningún candidato está mostrando cómo recuperar la autoridad política precisamente para reencauzar esto, porque esos fenómenos van a impactar también en las capacidades del Estado para enfrentar la crisis económica. ¿Qué dices tú, Mateo? Bueno, respecto a las candidaturas hemos tenido una breve pausa. Ya estamos volviendo justamente a este ruedo de las campañas electorales por parte de ambos equipos, pero creería que durante la última semana, durante estos últimos días, existe una falencia muy grande de parte de ambos candidatos y de ambos equipos económicos en la claridad de su mensaje y de su discurso, ¿no? En el caso de Tuto Quiroga podemos ver que post elecciones,
los últimos 5 o 10 días de las elecciones era bastante duro, llevó un discurso polarizante, justamente para captar más votos. Después de las elecciones ha tenido un discurso más moderado, se dirigía al bloque popular, por así decirlo, ¿no? A estos exvotantes masistas, y de nuevo está empezando a tener esta agresividad, digamos, en su discurso. Mientras que por el otro lado pareciera que es un binomio sin guión, ¿no? Entonces, en ambos equipos, desde mi perspectiva, tenemos esta falta de comunicación clara sobre los mensajes que necesita el país en la actualidad, ¿no? Que sabemos, y ambos hablan de, como bien decía aquí Franco, la reducción del Estado y que vamos a entrar en una etapa de crisis, pero no deja muy claro eso a la población. Y obviamente unos mensajes que no son claros llevan a la malinterpretación que con las redes sociales puede intensificar mucho más la guerra sucia. Parece que en vez de aprovechar este tiempo para ellos lanzar sus propuestas y tratar de convencer a la población, están evidentemente enfrascándose en atacarse los unos a los otros, pero me preocupa mucho esta idea de que se quiere instalar, de que uno de los candidatos puede estar utilizando el fraude para ganar. Porque ustedes saben cómo es la población. Se le puede meter la idea a alguien en la cabeza y después van a decir, fraude, cuando nadie estaría hablando de fraude y nadie quiere absolutamente un fraude. Me parece muy, muy peligroso, que va más allá de la guerra sucia. No, absolutamente, porque se ha demostrado que el proceso en la primera vuelta, el proceso electoral, ha sido muy transparente. Sí. No ha habido absolutamente ningún resquicio que demuestre que hubo fraude, ¿no? Por supuesto, han habido denuncias de parte, sobre todo de Evo Morales, los evistas y sectores que estaban en contra precisamente de todo el proceso electoral. Pero ellos han sido derrotados por los hechos. Los hechos muestran que el proceso electoral ha sido completamente, primero, equitativo con todos los candidatos y segundo, de acuerdo a las normas del proceso electoral que rigen el sistema democrático. Ahora, en esta segunda vuelta, mucho más, porque son solo 2 candidatos. Es imposible prácticamente generar un escenario de temor respecto al fraude, ¿no? Pero tengo la impresión que estas declaraciones o estos, testimonios alarmistas, ¿no? Lo que quieren es precisamente, como tú decías, Miriam, generar miedo, ¿no? Y el miedo realmente es un instrumento que puede ejercer una especie de boomerang, tanto en los que quieren votar por primera vez, como en aquellos que, habiendo votado blanco o nulo, se inclinan ahora por definir las estructuras democráticas y finalmente el poder del futuro gobierno, ¿no? Entonces, jugar con el miedo es lo que están tratando de estimular estas visiones del fraude, que en los hechos no tiene ningún asidero. ¿Tufi? Sí, bueno, Mateo o Franco, finalmente, ¿cuánto de fiel o de volátil es el voto conseguido por Tuto Quiroga por un lado y por Rodrigo Paz por el otro lado en la primera vuelta? ¿Cuánto se va a sostener ese mismo voto ahora? ¿Y dónde deben buscar ellos el voto? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia si tienen un voto duro. Me refiero, el voto nulo, el voto de Samuel o de los samuelistas, el voto de finalmente la izquierda, que fue un tanto residual. ¿Cuál es la estrategia que deben seguir ambos binomios para conseguir lo que les falta para ganar, diríamos, en esta segunda vuelta? Mateo. Pues desde mi perspectiva, el voto está bastante polarizado. Tuto solo tiene 2 opciones: apelar justamente al ex voto de Samuel Doria Medina, al de Manfred Reyes Villa, que, bueno, la totalidad de los votos no se transfieren de manera cuantitativa el 100% a un candidato, ¿no? Pero estas son las opciones más viables para Tuto Quiroga. En cambio, Paz y Lara han estado votando justamente, abocándose exclusivamente a este bloque popular que históricamente ha beneficiado al MAS. Pero para generar la victoria, lo que tendría que hacer Paz y Lara es justamente seguir convenciendo a este bloque popular, porque es mayoritario en el país. Sin embargo, los últimos hechos que han tenido, por ejemplo, la presentación de la hija de Rodrigo Paz como vocera de Edman Lara, es uno de los grandes errores que han tenido recientes. Si es que siguen teniendo esta serie de errores, justamente estos votantes que podrían ser afines momentáneamente a Paz y Lara, podrían pasar a un bloque indeciso e incluso blanco nulo. Lo que Tuto Quiroga en realidad tendría que hacer para ganar las elecciones o la segunda vuelta es justamente apelar a que este porcentaje de blancos o nulos sea elevado. ¿Por qué? Porque el votante del bloque popular o masista es casi imposible en estadísticas que pase
a votar por Tuto Quiroga y viceversa, ¿no? Entonces, justamente está en este porcentaje que históricamente en las últimas encuestas se ha visto que estaba entre un 25 a 30% de indecisos. En este caso, que es más o menos como un referéndum, esta segunda vuelta que es histórica en el país, va a depender justamente de estos blancos, nulos e indecisos para ver quién va a ser el siguiente presidente. Franco, ¿quién es el más afectado con esta guerra sucia en redes sociales? Yo creo que ambos candidatos están tremendamente afectados, ¿no? Porque primero está claro que lejos de la conciliación y la reconciliación que necesita el país, los candidatos están mostrando que el país está profundamente dividido y eso tendría que ser superado, ¿no? No se trata solamente de ganar la elección, sino de mostrar que el país es capaz de reconstruir la unidad nacional, reconstruir la patria en el sentido de una comunidad de ciudadanos que van a hacer todos los esfuerzos de comprometerse precisamente con la solución de los problemas más importantes, la crisis económica, la seguridad ciudadana, la generación de empleo, etcétera, ¿no? Pero la guerra sucia nos divide a todos, no solamente a los candidatos, divide las intenciones, divide incluso hasta las familias, ¿no? Porque efectivamente en un debate interno puede haber unos pro o contra, sin embargo, la polarización genera resentimiento y eso es lo que hay que evitar. Sin embargo, en este resentimiento lo que yo veo es un resquebrajamiento muy profundo que los candidatos deberían reflexionar y precisamente limitar, ¿no? En este sentido hay que superar esta tendencia a la fragmentación para promover más bien una reconciliación, no de ellos en sí mismos, sino del país, de las intenciones de voto y finalmente de una conciencia que permita reconstruir el Estado como una unidad en la que todos nos reconocemos bolivianos y bueno, que queremos salir adelante juntos precisamente aportando no solo para remontar la crisis, sino para mirar hacia adelante el futuro. Algo que quisiera acotar a lo que menciona Franco es justamente los líderes de los que van a ser cabezas, por así decirlo, de la siguiente Asamblea Legislativa, ¿no? Tuto Quiroga y JP Velasco, y por otro lado Rodrigo Paz y Edman Lara, independientemente de quién vaya a ser presidente, van a tener representación en la Asamblea Legislativa. Y están brindando malas señales a la población de que si existe esta guerra sucia tan fuerte previa a las elecciones, está bien, después del 8 de noviembre vamos a tener un nuevo presidente, pero lo más importante empieza después, que es la gobernabilidad del país. Entonces lo que están planteando ahora los dos candidatos con la guerra sucia es justamente incertidumbre de que no importaba de que los asambleístas sean masistas o de oposición, sino están llevando justamente estas disputas personales al plano político, y esto también nos brinda incertidumbre a la población porque no sabemos ni tenemos la garantía de que los siguientes asambleístas vayan a responder justamente a los intereses de la población. Bueno, habrá que ver. Solo para recordar, Rodrigo ha dicho de que si él no ganara Tuto, va a apoyar ese gobierno. Lo dijo en su momento, pero bueno, a ver, yo quiero saber, ¿ustedes han pensado dónde irá el 19% del voto nulo? ¿A quién apoyarán? ¿Franco? A mí me parece que ese voto nulo precisamente se va a distribuir en el sector más popular, el bloque popular, que a mí no me parece que sea de izquierda, pero ese bloque popular es un escenario precisamente al que le van a hincar el diente tanto Tuto como Rodrigo, ¿no? O sea, ¿tú crees que ellos se van a disputar eso? Exactamente. No que el 19 se vaya a elegir a un candidato. No, porque la gente está esperando quién le convence más, ¿no? Y Tuto, Rodrigo van a apelar a ese 19% por todos los medios. Lo que me preocupa es que efectivamente van a conseguir el apoyo. No sabemos en qué porcentaje, pero van a conseguir el apoyo. Sin embargo, hay tremendos rasgos populistas, tanto de Tuto como de Rodrigo, ofreciendo el cielo y la tierra, ¿no? Tuto prácticamente en el alto, ¿no? Su discurso era totalmente populista, teniendo prácticamente similitudes con el masismo, ¿no? Precisamente porque está desesperado de atrapar los votos a como dé lugar. Entonces, el populismo aquí es un riesgo, porque ese 19% se puede volver en un voto autócrata. Es decir, he logrado, te convenzo, pero como has ofrecido el cielo y la tierra, bueno, entonces ahora imponemos X, Y, Z decisión. Y ese es el riesgo, ¿no? Por tratar de conseguir el voto y al mismo tiempo cumplir las grandes maravillas que ellos supuestamente están a las puertas de ejecutar, finalmente se conviertan en autócratas, porque el populismo tiene esa conexión directa.
autoritarismo y finalmente, bueno, en algunos casos dictadura. Les agradecemos a ambos. ¿Quieres decir algo, Mateo? Una cosita más que quisiera acotar. Justamente lo que menciona Franco es importante. ¿Por qué? Porque a veces algunos candidatos fuerzan esta idea de llegar al bloque popular. Sí. Hemos visto a JP bailando en una entrada, a Tuto Quiroga en un... ¿Cómo se llaman las comidas populares? Sí. Yeah. Los aptapis, se me fue la palabra. A veces eso puede ser un efecto rebote porque la gente ve eso y dice, no es natural en los candidatos, ¿no? Están forzando algo que no son. Entonces, a veces esto puede jugarles muy en contra. Sobre todo en este bloque popular, que es el que se están disputando. Muy bien. Gracias, Mateo. Gracias, Franco. Siempre bienvenidos. De seguro los volveremos a convocar. Claro que sí. Se lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la depresión. En breve saludo a mis queridas invitadas para que nos puedan ayudar muchísimo a nosotros y a todas las familias que nos están acompañando. Pero repasemos la siguiente información respecto a cifras y datos sobre la depresión. Miren. Exacto. El 5,7% de los adultos en el mundo padecen depresión y a nivel mundial 332 millones de personas la sufren. Wow. La depresión es 1,5 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Miren ese dato. Preguntaremos por qué. Sí. La depresión y otros datos, se caracteriza por una tristeza persistente durante al menos 2 semanas. Entre los países con mayores tasas destacan Australia y Estados Unidos y se puede dar por factores biológicos, neurológicos o personales. Sí, señores. A ver, no vamos a confundir con la tristeza porque vamos a ver las diferencias que hay entre depresión y tristeza. La depresión es un trastorno psicológico incapacitante, en cambio la tristeza es una emoción natural y necesaria. La depresión se prolonga en el tiempo y no desaparece por sí misma. ¿Qué pasa con la tristeza? Es pasajera y tiene una duración corta e intensa que desaparece con el tiempo. La depresión es difícil identificar la causa que genera nuestro malestar. En cambio, la tristeza sabemos por qué estamos tristes. En cuanto a la depresión, se puede llegar a tener ideas suicidas. Sí. Con la tristeza no cambia nuestra visión del futuro. En la depresión se requiere ayuda psicológica. En la tristeza no necesita terapia. Esas son las diferencias para que usted sepa diferenciarlas y reconocerlas. Presentemos a nuestras invitadas, Miriam. Claro que sí, estamos con María Inés Salazar, psicóloga, ya la conocemos. Bienvenida. Ángela Hurtado también, psicoterapeuta, también la conocemos. Ambas, muchas gracias por haber estado con nosotros porque es importante que sigamos, como decimos comúnmente, machacando sobre este tema de la depresión y por qué hay que tener mucho cuidado y respeto con esta situación. Comienza tú, por favor. Me parece súper interesante esta diferencia que han hecho entre tristeza y depresión, porque es bueno que las personas manifestemos sentimientos, alegría, tristeza, frustración, bronca. Pero la depresión es un trastorno, es un desequilibrio que conlleva un componente cognitivo, es decir, aquello que estoy pensando tiende a ser negativo, en un túnel, decimos nosotros, la gente ve las cosas como en túnel, no logra mirar opciones. Afecta también el plano afectivo, entonces esta tristeza, frustración, ira, todo junto está mezclado, por eso la persona no sabe decirte exactamente qué tiene y se mezcla con el comportamiento. Entonces hay cambios súbitos o cambios que van dándose de a poco en el comportamiento, el alejamiento de los amigos, el alejamiento de situaciones de disfrute, risas fingidas, etcétera. Entonces, realmente la depresión es una situación que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué dices tú, Ángela, por favor? Te escucho. Definitivamente, no solamente tiene un componente emocional, cognitivo, como bien lo hemos escuchado, sino también funcional. Es así que es una condición, es un trastorno que va a incapacitar la funcionalidad de la persona. Esta situación definitivamente hace que a luces se note ciertas falencias, ¿no? Ese desánimo profundo, esa inconsistencia en lo que se dice, en lo que se hace y en lo que se piensa. Y muchas veces pasa desapercibido. No siempre vamos a hablar de depresión cuando la persona esté presentando estos síntomas. De hecho, se ha visto muchas veces que nadie sospechaba que había depresión y la persona parecía, ¿no?, estar alegre, es más, ¿no?, una depresión oculta.
Lo que sí hay que hacer hincapié es no solo en el texto, en el contexto de la persona. Hay muchos factores que pueden delimitar e encauzar esta situación. Tales son los hechos ocurridos, ¿no? Atravesar por situaciones de duelo en cualquiera de sus facetas, pérdida de un trabajo, pérdida de un ser querido, el cambio abrupto, estos temas de adaptabilidad también son una situación muy sintomatológica, ¿no? Que van a desencadenar estos rasgos depresivos o la depresión. No siempre tiene que ver con estos hechos genéticos, como muchas veces lo hemos escuchado decir. Lo genético. No siempre es así. Pero también puede el entorno generarte depresión. Por ejemplo, expectativas demasiado altas que no puedes conseguir, el control excesivo que pueda tener una persona y que no puede soltar, digamos, determinadas responsabilidades. ¿Eso también puede generar depresión, Marinés? Sí, sí, hay que entender que nuestra mente no es una aureola fuera de nosotros. Nuestra mente son conexiones neuronales que están en todo nuestro cuerpo, que recogen la información desde la luz, la temperatura, pero también aquello que nos dice nuestro entorno, lo que espera de nosotros. Y desde la psicología pensamos mucho en los 3 autos, ¿no? La autoestima, o sea, cuánto me valoro, el autoconcepto, lo que yo creo de mí mismo o de mí misma, y la autoeficacia, cuánto confío en lo que puedo hacer. Si desde afuera hay mucha exigencia, hay mucha presión, probablemente estos mis autos se desequilibren y yo comience a actuar cada vez más negativamente contra mí misma. Y si mi entorno no se percata de que no me estoy sintiendo bien, de que no me estoy equilibrando o no me lo dice, probablemente yo misma pase por desapercibido esto que está sucediendo. Entonces, somos un equilibrio no solamente interno, sino somos un equilibrio externo. La información va a impactar también en la producción de nuestros neurotransmisores, de nuestra producción hormonal. Cuando estamos entrando en depresión, bajamos dopamina, bajamos serotonina. De pronto antes buscábamos hasta producir adrenalina. Esto comenzamos a bajarlo. Entonces, por eso es que hablamos de un trastorno, ¿no? Tufi tiene preguntas para ustedes, por favor, permítanos, te escuchamos. Sí, buenas noches, Marinés, Ángela. Hola. Además de los factores genéticos, el contexto, el atravesar por situaciones de duelo y por entornos complicados, ¿cuánto incide también las edades? Porque hemos escuchado, leído por ahí que hay unos niveles muy altos de depresión últimamente en el segmento poblacional más joven, o por el contrario también en los adultos mayores. ¿Hay alguna edad específicamente donde se esté más expuesto a una situación de depresión? Buenas noches, Tufi. Bueno, la depresión no mide edades. Es importante mencionar que esto se puede dar y se puede desencadenar tanto en la infancia como en la adolescencia. Asimismo lo hemos visto en mujeres como en varones. Es así que más que centrarnos en un determinado espacio de personas, vamos a ver que es más bien identificar la alta sensibilidad que hoy por hoy se va tomando muy en cuenta, ¿no? Y esto lo vemos en las distintas etapas de la vida. Es verdad que muchos estudios dan cuenta de que las mujeres son propensas precisamente por esto que mencionaba la doctora, ¿no? Los neurotransmisores y estas altas y bajas orgánicas. Hormonal, ¿no? Un tema hormonal, por supuesto, que va a cumplir un factor predominante, pero no totalmente específico. Ahora, hay ciertos momentos, Tufi, en el ciclo vital de las personas en los que tenemos que estar un poquito más atentos y atentas, ¿no? Por ejemplo, los cambios entre la niñez y la pubertad, por estos cambios hormonales, probablemente puedan poner a las personas en temas de ansiedad o depresión si no tienen una buena contención. Lo mismo pasa cuando te estás haciendo adulto o adulta, porque el tener que enfrentar un nuevo espacio social, nuevas relaciones, nuevas responsabilidades, si no tienes una buena contención o acompañamiento también. Y otro momento donde aparece mucho el tema de la depresión va a ser en el climaterio. Personas que se encuentran entre 45 y 55 años por los cambios y bajas hormonales
pueden comenzar a generar cuadros depresivos al no poder enfrentar la vida que está exigiendo una juventud permanente. Entonces no son determinantes, pero son etapas en que psicólogos y psicólogas estamos como muy alertas, porque en esos momentos, por ejemplo en el climaterio, se produce mucha desconfianza de la reacción del cuerpo, de la relación de pareja, situaciones como que ya no me siento tan atractiva, estoy muy flaca, estoy muy gorda, estoy muy viejo, estoy muy calvo, etcétera, influyen también en esta percepción de los 3 autos que hablábamos. A ver, yo tengo una consulta. No, si tú, Miriam. Sí. A ver, ¿el tema de la alimentación también puede afectar? A ver, el tema de que hay personas, por ejemplo, que dejan totalmente de consumir productos animales, se vuelven totalmente veganas. ¿Esto puede afectar y generar una depresión a largo plazo? Claro que sí, por supuesto. Porque no olvidemos que va a incidir el tema de la adaptabilidad. Y no siempre viene siendo la aceptación como tal, ¿no? No olvidemos que estamos dentro de un consciente y subconsciente muy rodeado de muchas situaciones. Influye lo social también, influye estos aspectos internos en cuanto a las creencias personales. Entonces, esta situación va a hacer que de una u otra manera haya una situación interna de lucha, ¿no? De lucha y, por supuesto, el hecho de adaptarse, en el marco de que también va a haber un tema a nivel hormonal también, donde vayan las altas y bajas emocionales. He escuchado también que el clima tiene mucho que ver o que puede influir, ¿cierto?, en estos espacios de depresión. Ninguno de estos temas que están mencionando tiene una relación directa, digamos, pero todos conjuntamente sí. Por ejemplo, si mi consumo de carbohidratos, mi consumo de proteínas era elevado y yo bajo de golpe, probablemente va a cambiar mis estados de humor. Y al cambiar mis estados de humor, mis relaciones también van a cambiar. Y el clima, por supuesto, va a influir en cómo me relaciono, cómo me siento yo. Suelen aparecer más situaciones de depresión en espacios fríos, en temporadas frías, justamente porque también nos aislamos y nos ensimismamos, ¿no? Pero no es que el frío va a aparecer y esto detona depresión. Probablemente en personas que ya están uniendo temas personales, contextuales, biológicos, pueda ser un detonante. Ahora, hay algo súper importante. Si nosotros vemos que hay una persona que está en situaciones de depresión, no tendremos miedo de decirlo, ¿no, Ángela? Es una de las cosas que la gente evita decir. No callarse. Sí, o a veces damos consejos como, sal, pero pobrecito te vas a quedar ahí, ¿no? ¿Cómo vamos por una persona viendo 20, etcétera? Son frases que no ayudan. Por el contrario... lastiman, ¿no? Sí, tendríamos que ser empáticos, respetuosos, auténticos y decir cosas como: Ángela, últimamente te he visto triste, tal vez es algo que a mí me está pasando, no sé, pero te he visto, ¿está sucediendo algo? ¿No? Una cosa como esta, lo que está diciendo es: me importas, estoy pendiente de ti. Qué linda pregunta y qué linda intervención, ¿no? Porque en el momento en que actuamos con empatía, sensibilidad, consideración y nos acercamos muchas veces a la persona sutilmente a preguntarle cómo se siente, quizás, para que las respuestas no sean tan cerradas, ¿no? Sí, no, el juego del sí, no, ¿estás bien, no? Sí. Ahí vayamos mostrándole ese interés, ¿no? No olvidemos que de alguna u otra forma la depresión se ha visto como un dolor, es un dolor tan grande para la persona, tan incomprendido por otros, incluso por el mismo entorno, que la persona que decide terminar con este dolor, decide terminar con el dolor, ¿no? No solamente con su vida en esencia, sino con eso que genera este cuadro depresivo. Y si a eso le sumamos esas palabras, no, ay, se te va a pasar, no es nada, pero ¿cómo vas a estar así? Hay otras personas que están aquello, el otro, lo comparamos, no somos
empáticos con ello, podemos empujar a estas situaciones porque la persona se siente totalmente desvalidada, poco contenida o juzgada, como le decía Marínez. Sí. Interesante. Para que la gente lo tome en cuenta, ¿verdad? Y para que en estos espacios pueda acudir con profesionales que puedan darle una guía y atenderse. Usted se siente así o tiene un familiar que puede estar con estas características, es importante la atención, la empatía. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. En Bolivia vemos muchos psicólogos y psicólogas. No teman, no estamos solo para la locura, estamos para apoyar a aquellas personas que no están pudiendo superar algún evento en su vida. No dejen que las carcoma. Exacto. Muchas gracias a ambas. Gracias. Gracias, siempre bienvenidas. Resultados de nuestra consulta en redes sociales. ¿Cree usted que los candidatos están respetando el acuerdo de no agresión? Sí, no. ¿Cómo ha votado la gente? Sí, un 35%, 65% de la población dijo que no. Nos despedimos. Miriam. Vámonos, lo llamaremos a Tufi. 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 Y hemos tenido hoy política, cine, música. Sí. Ha sido una gran noche. Hasta mañana, Luciana, Miriam. Y por supuesto, abrazo a todo el país. Descansen bien. Buenas noches.